El duelo es un proceso constante, dinámico y subjetivo de adaptación emocional, provocado por una pérdida vital que marca y define la historia autobiográfica del doliente, al tener que adaptarse a su vida sin el ente perdido. A pesar de que existe una caracterización del proceso, este no tiene una linealidad ni duración establecida. Incluso, la sintomatología puede variar de persona a persona. Desde un punto de vista objetual, la pérdida suele generar o mantener el apego a objetos que pertenecían a la persona perdida o que contenían recuerdos de manera simbólica, permitiéndole al doliente mitigar el dolor de la pérdida de manera positiva. Estos objetos suelen ser denominados mementos, del latín recuerda, los cuales tuvieron un auge durante la época victoriana, momento histórico que define el inicio de varias costumbres y códigos de luto que existen hasta el día de hoy. Un memento que resurgió durante esta época fueron los lacrimarios o ungüentarios, utilizados desde la antigüedad para contener sustancias de interés. Así, los lacrimarios surgirían como un contenedor de lágrimas delimitador del luto del doliente, el cual acabaría cuando éstas se evaporaran completamente. Estaban fabricados en vidrio soplado y su morfología fue una referencia clave para el proyecto. Desde la disciplina del diseño industrial, existen varias maneras de aproximarse al duelo y la pérdida, como el estudio de rituales para dejar ir, estrechamente ligados a la naturaleza, hasta el diseño de experiencias afectivas basadas en emociones, cercanas al campo de la salud mental. En una entrevista realizada a la psicóloga Verónica Spencer, se obtuvo que la mejoría del duelo era evidenciable a través de la aparición de la nostalgia durante las sesiones de terapia. La nostalgia corresponde a un stock de emociones positivas que pueden contrarrestar estados afectivos negativos y que permite recordar momentos o experiencias de manera imprecisa, sin dolor. Con esto se orientó la investigación hacia esa emoción, como una especie de tránsito que inicia con la tristeza. Para ello se tomó el estudio del diseño de la experiencia nostálgica, del autor Haiyan Tue, la cual, a través de ciertas variables como edad, género o estado afectivo, permitiría generar una interacción y apego significativos para el usuario. Todo esto desde una perspectiva hedónica, fomentando la interacción social para darle sentido a la experiencia. En una entrevista realizada al autor vía Zoom, se estableció diseñar un objeto que permitiera a las personas proyectarse hacia la integración del duelo como un logro y un proceso sin concluir de manera positiva. Desde otra perspectiva del diseño emocional, esta vez con emociones negativas, se utilizó como referencia el trabajo propuesto por Steven Fokinga y Peter Desmet en 2012, en quienes mencionan la idea de un marco protector de control de disfrute, el cual el usuario cree poseer las habilidades físicas o mentales necesarias para enfrentarse ante un estímulo negativo, es decir, una zona de peligro, sin sufrir daños o trauma. Luego de haber obtenido esta información base para la investigación, se identificó que las lágrimas fueron un tema frecuente ligado al duelo y la tristeza, por lo que se decidió integrar la cristalización al proyecto tomando como referencia Imaginarium of Tears, donde el científico Maurice Meekers registra de manera visual la cristalización de las lágrimas de personas alrededor del mundo, declarando cuál era el origen o historia de cada una de ellas. La cristalización es un proceso físico donde las moléculas de una solución sobresaturada tienden a agruparse mientras ésta pierde calor. Esta agrupación, a grandes rasgos, debe darse de manera ordenada para dar paso a un cristal resistente y regular. Existe una infinidad de sustancias y elementos químicos que pueden cristalizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, el ADN y las lágrimas, como ya fue mencionado. Con todos estos antecedentes, se procedió a realizar un levantamiento de información con el fin de identificar y caracterizar al usuario del objeto, además de obtener información de primera fuente para la orientación de las propuestas del proyecto. Para esto se diseñó una entrevista testimonial que constó de dos partes. La primera sobre preguntas en torno a la experiencia de la pérdida y su contexto, y la segunda sobre asociación de la pérdida a conceptos, colores, formas, materialidades, etc. Gracias al análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos, se pudo definir al usuario bajo un arquetipo general. Mujer adulta quien ha sufrido una pérdida vital relacionada a la muerte o al término de una relación. Tiene una predisposición a objetos de sanación
y simbolismos, como también a buscar ayuda de manera posterior a la pérdida. Los antecedentes para el proyecto, tales como necesidades de la usuaria y requerimientos del objeto, fueron definidos a partir del análisis cualitativo de fragmentos testimoniales valorados bajo el criterio de investigación del marco teórico y el criterio de la autora basada en la experiencia autobiográfica. Allí se obtuvo que el objeto debía cumplir el rol de acompañar a la usuaria durante el proceso de pérdida, a través de la materialización del duelo, proceso idealmente evidenciable a través de la vista, donde la interacción del usuario con el objeto motivara la comunicación con su entorno cercano.